20% inertes, lo que significa que tenemos 80% de A, voy a poner aquí, 80% de A. Esa es la composición, ¿no? La composición de alimentación, vamos a poner aquí, alimentación. Alimentación, es la composición de alimentación. Después, tenemos la condición 1, que es variación de presión. El tiempo, ¿no? Cuando la presión es 1, 0, 1.5, 2. Esto es manteniendo el volumen constante, o sea, volumen es igual a volumen y constante. Tenemos la otra condición que es variación de volumen, o sea, no sabemos cuánto es el volumen después de 2 minutos, pero esto ya es diferente, ¿no? Nos dice que la presión es prácticamente constante, el volumen es variable. Entonces, son dos condiciones, ¿sí? Son dos condiciones. El problema es eso, ¿sí? El problema se resolvería fácilmente si nosotros tuviéramos este coeficiente de aquí. O sea, si tuviéramos el coeficiente pequeñito de R, podríamos resolverlo fácilmente. Pero no tenemos este coeficiente pequeñito. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A ver, van a ver ahorita a lo que me refiero. En cualquiera de las condiciones, hablamos de la condición 2, digamos, ¿ya? Tenemos nosotros B es igual a B sub 0, 1 más E por la conversión, T sobre T sub 0, P sub 0 arriba y P abajo, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros tenemos la ecuación que es esa, ¿sí? Esta es la ecuación para, a ver, aquí, para gases, específicamente gases, donde ustedes tienen o variación de volumen o variación de presión, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, bien, entonces aquí pueden ver ustedes que la temperatura es constante prácticamente. Como nos dice, ¿no? Que el volumen es constante, también podemos nosotros simplificar volumen, ¿sí? En la condición número 1, vamos a poner aquí condición 1, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? Es la condición 1. Entonces nosotros podemos simplificar el volumen, entonces nos queda así prácticamente, ya nos queda que la presión es igual a P sub 0, 1 más E, así, por la conversión, ahí está. Entonces, miren, ya tenemos una ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación donde nosotros podemos ya empezar a resolver o ya empezar a plantearnos más cosas. ¿A qué me refiero con más cosas? A lo siguiente, miren, tenemos las presiones, ¿sí? Tenemos las presiones, prácticamente esto es 1.5, así, 1.5, igual a 1, que estamos reemplazando ya los valores que están aquí arriba, 1 más E por la conversión. Entonces, apartadito de esto, nosotros podemos poner el valor de epsilon, que ya les había dicho la anterior vez, que prácticamente es la composición de A multiplicado por la variación de los coeficientes estequiométricos. Entonces, esto nos queda, ¿sí? Esto nos queda así, como 0.8, porque es la composición a la cual se está ingresando A en la alimentación. Entonces tenemos aquí la variación de los coeficientes estequiométricos, que para nosotros va a ser R minúscula, menos 1. ¿Sí? R minúscula porque va a ser R entre 1, ¿sí? R entre 1, menos 1. O sea, prácticamente esto nosotros reemplazamos acá en la ecuación, ¿sí? Reemplazamos esto en la ecuación aquí. Y esto nos permite, o perdón, nos da paso a encontrar otra ecuación, ¿sí? Si nosotros despejamos de aquí, nos va a quedar 0.5, o sea, 0.5, ¿sí? 0.5, igual a este valor que es 0.8, R menos 1, por la conversión. Entonces, la ecuación ha quedado más reducida aún, ¿sí? Ha quedado mucho más reducida de lo que en principio era, ha quedado así. ¿Y ahora qué me refería al principio cuando yo decía que si ustedes tenían el valor del coeficiente estequiométrico R pequeñito, pues podían resolver más fácil? Porque si se dan cuenta, ustedes ya al tener este coeficiente pequeñito R, podrían calcular la conversión. Y si ya tienen la conversión, pues pueden ir prácticamente a su cinética de orden cero, dice, ¿no? Entonces, cinética de orden cero y poder encontrar el volumen que les pide, ¿no? Pero como no tenemos ese coeficiente pequeñito, prácticamente el coeficiente estequiométrico de R, tenemos que hacer de otra forma, ¿sí? Tenemos que hacer de otra forma. ¿A qué me refiero con hacer de otra forma? Lo siguiente. Miren, tenemos que es orden, bueno, aquí, cinética de orden cero, ¿sí? Que es lo que nos dice el ejercicio, ¿sí? Entonces, al ser una cinética de orden cero, ¿sí?
sea, simplemente esto significa que es R igual a K, así, sencillo. Es como si nosotros hacemos todo con respecto a A, nos queda menos ¿sí? R de A igual a K. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la cinética es esta, ¿sí? La cinética es esta. Y ahora, si yo quiero esto seguir resolviendo, o sea, prácticamente si yo quiero continuar con esta ecuación, me va a quedar así, ¿no? Menos así, diferencial así de la concentración respecto al tiempo, igual acá. Pero no me interesa saber qué pasa con la concentración, puesto que no me dice que la concentración cambia o que la concentración es un parámetro que va a ser relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición en donde el volumen es constante, o sea, la concentración prácticamente no entra en juego. Entonces, ¿qué quiero hacer yo o qué es lo que me interesa? Es todo ponerlo en función de la conversión. O sea, prácticamente a mi última ecuación que acabo de escribirla por acá abajo, la voy a pasar a en función de la conversión. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues reemplazo aquí, ahí, lo que viene a ser el término de la conversión. O sea, me va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Me va a quedar así. Me va a quedar C de A sub 0, ¿sí? C de A sub 0, diferencial de la conversión respecto al tiempo. Igual a K. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, no puedo hacer más, ¿sí? No puedo hacer más. O sea, mi ecuación se queda prácticamente ahí. Sí puedo hacer algo más, sí puedo hacer algo más que es despejar esta expresión y despejado me va a quedar algo así. Puedo poner aquí, conversión, así, es igual a 0.5 ¿sí? sobre 0.8 R menos 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Y para qué he despejado esa conversión y demás? A ver, es para que tengan en cuenta algo muy importante, ¿sí? Cuando el tiempo, ¿sí? Cuando el tiempo es igual a 0, la conversión va a ser 0. Prácticamente la conversión no existe, no hay ningún parámetro que lo define. Pero cuando el tiempo es 2 minutos, que es el tiempo que nos da de reacción, entonces la conversión tiene un valor numérico que es este. Obviamente no sabemos cuánto es ese valor numérico, ¿no? Es una conversión X, digamos, cuya ecuación es esa, y que nosotros la podemos determinar con esto de acá. Entonces, dicho todo eso, vamos a seguir resolviendo esta ecuación. Dicho todo eso, vamos a continuar con esto, con la ecuación de acá, con este parámetro. Y vamos a empezar otra hojita. Un momentito, vamos a poner esto acá. Y vamos a colocarlo ahí. ¿Ya? Entonces voy a colocar la última ecuación que había escrito, ¿sí? Que es esto. ¿Sí? C de A sub 0 dice, diferencial de la conversión respecto al tiempo es igual a K. Ahí está. Sí, es la última ecuación que habíamos visto. Sí, es el último parámetro que habíamos visto. No sé si se logra ver. Creo que se ve un poquito borroso. Tal vez ahí sí. Ahí se ve mejor. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pues prácticamente voy a pasar este K al otro lado y voy a pasar DT al otro lado. O sea, voy a tener así. C de A sub 0 diferencial de la conversión sobre K, así, igual a DT. Entonces, miren, ya tenemos aquí una expresión. Sí, ya tenemos aquí una expresión. Esta expresión, que tal vez no se ve un poco bien, tal vez un poco borroso, ¿ya? Esta expresión la vamos a jugar con la integral. ¿A qué me refiero con la integral? A lo siguiente. C de A sub 0, así, sobre K, o sea, C de A sub 0 sobre K es prácticamente constante, es un parámetro constante. Integral, sí, integral, diferencial de dx de A, igual a diferencial de dt, integral. ¿Ya? Entonces, como les había dicho hace un momento, cuando el tiempo es cero, o sea, cuando no existe reacción, la conversión siempre va a ser cero. ¿Qué pasa ahora cuando el tiempo se incrementa o en todo caso es 2 minutos? Que es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? ¿Cuánto va a ser la conversión? Pues les había dicho que es el parámetro que habíamos visto hace un momento, ¿no? 0.508 R-1. Entonces, si nosotros reemplazamos todo esto, es límite superior menos límite inferior, o sea, prácticamente esto baja, igual a 2. O sea, nos queda esto de la siguiente forma, ¿no? C de A sub 0 sobre K, multiplicado por 0.5, dividido todo esto entre 0.8, R-1, ¿sí? Igual a 2.
Entonces, miren, nosotros de aquí, nosotros ya podemos despejar, ya es prácticamente 0,8 por 2, que va a ser 0,4, 0,4 entre 0,5 es, ¿cuánto sería eso, por favor, me dictan? ¿Cuántos serían los números, por favor? A ver, me dictan los valores de los números. Tres coma dos. Ay, me equivoqué, sí, era inverso, 0,31. Entonces, lo que calcula su compañera es 0,31, ¿sí? Que es simplemente los números, ¿no? O sea, multiplicar y pasar y listo, 0,31. Es la condición uno del problema. Como les dije, ¿no? Cuando ustedes tienen dos condiciones y pues con las dos condiciones les está pidiendo que determinen algún parámetro, entonces es que ustedes tienen que calcular primeramente ese algo es todo esto, si es todo esto, para ese algo reemplazar a lo que viene a ser su segunda condición. Entonces, chicos, hasta aquí se ha entendido el problema. Pues es la mitad del ejercicio. Ahorita vamos a acabar con la otra mitad. Hasta aquí no hay problemas, ¿no? Ya, Simplemente es todo lo que les había dicho que reemplacemos y demás. Y listo, ¿ya? Ahora vamos con la segunda condición. Entonces vamos a la condición. Aquí vamos a poner condición número 2. Entonces en la condición número 2, ¿qué nos decía? Que tenemos nuevamente la misma ecuación, ¿sí? La misma ecuación, así va a poner P igual a B sub 0, 1 más E por la conversión, T sobre T sub 0, ¿sí? Esta ecuación de aquí. Entonces, vuelvo a repetirles, sí, esta ecuación de aquí es la misma ecuación que hace un momento hemos visto, solamente que ahora en la condición 2 es prácticamente la presión es constante, o sea, es 1, la temperatura es constante, o sea, 1. Este valor de E va a ser lo mismo que hace rato. ¿Por qué? Porque dice que en la segunda condición se alimenta, o sea, prácticamente tenemos la misma composición y tenemos las mismas condiciones de alimentación, o sea, esto es lo mismo que hace rato. El volumen ahora es 1 litro. Nos pide que calculemos el nuevo volumen, pero nosotros no tenemos la conversión, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos el mismo problema que hace un momento, ¿sí? El mismo problema que hace un momento. O sea, nos queda esto de la siguiente forma, ¿ya? B, así, B es igual a ¿qué? Vamos a poner B aquí, 1 más el valor de E ya lo reemplazamos, que es 0,8, ¿sí? R menos 1, ¿sí? Y todo esto multiplicado por la conversión, ¿no? Entonces, nuevamente, como hace rato, hace un momento, nosotros vamos a despejar de aquí la conversión. O sea, nos interesa saber qué pasa con la conversión, ya que el parámetro que nos va a ayudar a determinar la resolución del problema va a ser la conversión, ¿ya? Entonces, la conversión nos queda así despejado de aquí de esta ecuación, igual a B, así, B menos 1, dividido entre 0,8, 0,8, R menos 1, así, R menos 1. Ahí, ¿sí? Entonces miren ustedes que ya la ecuación es muy diferente a lo que hace un momento habíamos visto, ¿no? Esta nueva conversión es diferente, es muy distinta a la conversión de hace rato. ¿Por qué? Porque son dos condiciones diferentes. Una, cuando ustedes tienen variación de volumen,
y otra cuando ustedes tienen variación de presión. Entonces, las conversiones son distintas, no son las mismas. Aparte de eso, sí, que esta conversión de aquí, por lo general, cuando el volumen es variable, la conversión es mucho mayor. Entonces, esta es la nueva conversión. Ahora, esta conversión, nosotros, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Pues nuevamente, ¿no? Tenemos la misma ecuación, o sea, la misma cinética. Esta es la cinética, sí, cinética de orden cero, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a reemplazar toda esta expresión que está aquí, toda esta expresión que está aquí a la cinética de orden cero, o sea, lo mismo que hace un momento habíamos hecho. O sea, tenemos que esto va a ser entonces esto va a ser reemplazando, ¿no? Así, integral, así, diferencial de dx de a igual a dt. Entonces, el tiempo para nosotros es el mismo parámetro, o sea, en tiempo cero la conversión es cero y en tiempo de 2 minutos, ahora la conversión es esto, ¿sí? La conversión es esto. O sea, prácticamente colocamos b menos 1 dividido entre 0,8 r menos 1. Ahí está. Bien, nuevamente, ¿no? Nuevamente nosotros reemplazamos todo esto aquí. O sea, nos queda al final así, algo así. C de A sub 0 sobre K, paréntesis, podemos ponerlo así, P menos 1 sobre 0,8 R menos 1, así. Ahí está. Igual a 2. Entonces, miren, este R menos 1 por K dividido entre 0, C de A sub 0, que prácticamente es 0,31, es como si nosotros lo lleváramos al otro lado, ¿no? O sea, prácticamente nos va a quedar así. B menos 1, así, igual a 2. Le voy a poner así ya, R menos 1 sobre C de A sub 0. Todo esto multiplicado por 0,8, multiplicado por K. Y prácticamente lo que les había dicho, ¿no? Esto, más este K, así, todo eso, vale 0,31 porque eso es constante, ¿ya? El R prácticamente es un coeficiente estequiométrico, así que no varía. K va a ser constante, no cambia. Y la concentración de inicial, vuelvo a repetir, la concentración de inicial es un parámetro que no se modifica por más de que el volumen sea variable, la presión sea variable y demás. O sea, esos tres parámetros son constantes independientemente de que si el volumen es variable, la presión es variable, la temperatura es variable, ¿sí? Si la temperatura es variable, aquí ya cambia, ¿no? Acá va a ser diferente, porque siempre acá está en función de la temperatura. Pero si es que se cumplen esas condiciones, pues esto es constante. O sea, prácticamente nos va a quedar así, ¿no? B igual a 1 más 2, ponemos, ¿sí? Por 0,8 por este parámetro que nos dice que es 0,31, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto sale ese valor? Por favor, ¿alguien podría calcularlo? 1,50. 1,50, ya. Entonces, el volumen, después de haber terminado, ¿no? El problema, prácticamente después de haber reaccionado 2 minutos, es 1,5. Bien, recomendaciones o bueno, ¿cómo podrían darse ustedes cuenta de que el volumen que están calculando es el volumen correcto o es un volumen aproximadamente correcto? Es por las condiciones del problema, miren. ¿A qué me refiero con las condiciones del problema? Hablo de aquí, ¿ya? Si ustedes tienen variaciones de presión, ¿sí? Con diferentes tiempos, obviamente, la presión se incrementa. Hablo de que las condiciones de aquí hacen que la presión incremente. Entonces, ya por consecuencia, o sea, ya por consecuente, el volumen también tiene que incrementarse. No sabemos si va a ser en proporción mucho mayor que la presión o va a ser igual que lo que se incrementa con la presión, pero tiene que incrementarse. Ese es un parámetro para que ustedes se den cuenta de que también el volumen se va a incrementar y por lo tanto el volumen que van a encontrar al final va a ser mayor a 1. Otro parámetro, otra aclaración para que ustedes puedan saber.
si su volumen al final está bien o está mal, es la conversión, ¿sí? ¿A qué me refiero con la conversión? Les dije hace un momento, ¿sí? Les dije hace un momento, bueno, esta es una condición, pero no, esta es una conversión. Esta es la conversión cuando la presión es variable. Esta conversión de aquí va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor a lo que viene a ser esta conversión de aquí, que es cuando el volumen es variable. Entonces, ustedes si quieren pueden verificarlo. ¿A qué me refiero con que pueden verificarlo? A que pueden reemplazarse cualquier valor de R, digamos, R vale 2, ¿ya? R vale 2, les reemplazan aquí, encuentran una conversión con los datos que han calculado, ¿no? Y obviamente aquí reemplazan la conversión, lo propio, en R igual a 2 y van a encontrar, ¿no? Entonces, ese sería un parámetro para que ustedes puedan saber si están haciendo bien o están haciendo mal. La resolución, si esta es una forma, si esta es una forma de resolver el problema, si es una forma de resolver el problema. Ahora existe otra forma de resolver el problema, ¿sí? No es que se queda ahí el problema y pues bueno, no es una forma simplemente. ¿A qué me refiero con que hay otra forma de resolver? Les he pasado, si les he pasado hoy día mismo, si hoy en la mañana les he pasado, eh, les pasé tipo resumen, ¿sí? El resumen que es del Lebenspiel, tercera edición, la edición en inglés, ¿sí? La edición en inglés. Entonces ahí les he pasado lo que vienen a ser las fotos. ¿A qué me refiero con las fotos? Les he pasado fórmulas de ya cinéticas resueltas. Hablo de esto, ¿dónde está? De esto ya, de esto, sí. Entonces ahí están las fórmulas de cinéticas resueltas. Entonces ustedes pueden buscar ahí lo que viene a ser para una cinética de orden cero, cuando el volumen es variable y cuando el volumen no es variable. Entonces ahí ustedes ya pueden encontrar dos fórmulas y como hace un momento hemos hecho, tienen que juntar las ecuaciones, o sea, prácticamente encontrar condiciones y con esas condiciones pues reemplazar para que ustedes puedan determinar los otros parámetros que les faltan, ¿no? Que en este caso, vuelvo a repetir, ese parámetro que les falta es la conversión. Bien, hasta aquí tienen preguntas, chicos. ¿Tienen dudas, preguntas? Hola, chicos. ¿Tienen preguntas? Creo que no hay preguntas, ¿no? ¿O sí? Hola. Bien, entonces vuelvo a aclararles ya, vuelvo a aclararles esta parte. Sí, vuelvo a aclararles esta parte. Lo que ahorita estamos viendo simplemente es el uso de la ecuación del reactor Bach. A ver, ¿a qué me refiero con el uso de la ecuación del reactor Bach? A esta ecuación, a la que está aquí abajito, sí, a esta ecuación. Entonces estamos viendo el uso del reactor Bach. Ya hemos visto también en la primera ecuación, pero en el primer ejercicio que hemos resuelto ya hemos visto el uso. Hablo de que existen cinéticas de orden cero, primer orden, segundo orden. La que hemos visto hace rato es una cinética de orden desconocido. ¿A qué me refiero con orden desconocido? A que ustedes ya tienen la cinética definida, ¿no? Es una cinética que no es ni de orden 2 ni de orden n. Es una cinética de orden desconocido, o sea, una cinética de orden específico, así es como se menciona ya. Entonces, simplemente hemos visto lo que es el uso del reactor batch. En todo va a entrar el reactor batch. Y hemos visto ahorita lo que viene a ser variaciones de presión, variaciones de volumen, pero hemos visto la rápida, ¿ya? No hemos visto del todo bien. Esto vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo ejercicios de velocidades de reacción con parámetros de laboratorio. ¿A qué me refiero con parámetros de laboratorio? Que podemos tener simplemente concentración versus tiempo como datos, o podemos tener presión versus tiempo, y con esos dos parámetros pues tenemos que determinar la velocidad de reacción. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer, qué se necesita hacer. Bien, otra cosa, voy a ir mandando más ejercicios para que ustedes vayan viendo. Entonces, a medida que vayan viendo, ustedes también vayan preguntando lo que tengan de duda y demás. Este ejercicio que hemos resuelto ahorita, sí, este ejercicio que hemos resuelto ahorita está en el Lebenspiel, sí, está en el Lebenspiel. Está en el capítulo 2 o 3, no me equivoco. Si no me equivoco, está en el 3. Entonces pueden buscarlo, está en el 3, 3.20, 3.21, algo así está el ejercicio. Está propuesto ahí en el libro. Es el mismo ejercicio, no ha cambiado nada, simplemente lo ha copiado y es la pregunta del examen. Como les dije, ingresa del Lebenspiel, ingresa del Smith, ingresa del Fowler, de esos tres libros, con preferencia, ¿no? Tiene más preferencia el Lebenspiel, puesto que muchos de los ejercicios sacaré. Bien, hay más preguntas, chicos, tal vez tienen dudas, quieren alguna parte que les explique, algo no se ha entendido, no sé.
mi parte todo está bien, Auxi. Ya, no sé qué dicen Auxi, los... Dime, Auxi, dime. una pregunta. ¿Por qué has tomado cinética de orden cero? ¿Has supuesto tú o por No, qué no, en no. el problema El del... ejercicio dice, en la primera línea del ejercicio dice que esta reacción sigue una cinética de orden cero. Ah, ya, a ver, lo voy a ver, no me fija bien. No te preocupes. Entonces, si sigue una cinética de orden cero, la cinética es R igual a K. O menos R de A igual a K. Esa es la parte importante, ¿no? O sea, identificar o darse cuenta qué es lo que pasa cuando es una cinética de orden cero o de orden 1. Bien. ¿Hay más preguntas, chicos? Creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces, la siguiente clase que vamos a pasar directamente va a ser el día domingo. No sé qué opinan ustedes. ¿Quieren pasar domingos? ¿Está bien los domingos? ¿En la mañana? ¿En la noche? Creo que algunos no podían. No, Algunos creo que no podían sí. pasar domingo, ¿cierto? No sé. ¿O quieren pasar sábado? Sábado en vez de domingo, no sé. No sé qué opinan los demás. ¿Quieren pasar sábado en la mañana, sábado en la tarde, domingo de mañana, domingo de noche? Sábado, digamos, en la tarde puede ser igual. Sí, Bueno, puedo estar igual. eso depende de ustedes, sí, eso depende de ustedes. Por mí no hay problema, o sea, que decidan la mayoría y pues pasamos en ese horario, no hay ningún problema, porque creo que fines de semana nadie pasa clases más que algunos auxiliares que van dando clases o más que algunos docentes que van dando sus prácticas, pero no hay más, digamos. No hay clases oficiales, ¿no? Bien, chicos, no hay más preguntas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo el horario, el posible horario que puede ser sábado de tarde, porque creo que domingo algunas personas no podían, o me estaban diciendo de que no, muy temprano o algo así. Eso vamos a ir quedando en el grupo, por favor. Respecto a las clases, voy a mandarles el link en el grupo de YouTube para que ustedes puedan verlo. Sí, en YouTube va a estar todas las clases, las dos ejercicios que hemos hecho grabados, por si se ha perdido alguien o por si no ha entendido alguien algo, entonces ahí va a estar grabado para que lo puedan ver, ¿sí? Les voy a pasar el link para que puedan ver, ¿vale? Eso sería todo, chicos. Sí, disculpe, ¿Sí? una sugerencia si puedo hacerle. ¿Sí? ¿Podríamos pasar las clases por mí? Es que son, bueno, por mi parte, creo que es muy baja señal, a pesar que tengo, bueno, ratos entre corta y así, por mí no hay ese Ya, claro. problema. No, no hay problema, claro. Podemos pasar por mí, no hay ningún problema. ¿Qué dicen los demás? Si quieren pasar por mí, no hay ningún problema. Más que nada pasamos, bueno, yo generalmente suelo pasar en Zoom por la que a veces tiene mejor calidad en cuanto a su resolución de la pantalla y demás, cuando al momento estás grabando, ¿no? En Meet se distorsiona un poco. Eso sí, baja bastante la calidad en Meet. En Meet baja la calidad, puesto a que, aparte de que si no tienes una buena cámara, es la señal que lo vuelve más baja su calidad. Entonces, hay algunas letras que ni se van a ver, digamos. Pero si quieren pasamos por Meet, no hay ningún problema. Podemos intentar, digamos, podemos intentar y vemos qué tal. Y si es que no da muy bien, o es que la señal está muy fea, o es que los ejercicios no se notan o no se entienden bien, entonces podemos hacerlo directamente por Zoom. Ahora también podemos pasar en pizarra, no hay ningún problema. Y en pizarra, obviamente, se ve un poquito mejor. Ya en pizarra se ve mejor que escrito así. ¿Ya? Bien, chicos, eso vamos a ir viendo la siguiente clase. ¿Sí? ¿Qué más les quería decir? Vayamos viendo qué horario vamos a pasar. Si pasamos el sábado de tarde o domingo de mañana, no me hago ningún problema. ¿Vale? Bien, chicos, eso sería todo. Cualquier consulta o duda, no duden en decirlo así. Está bien, Axi, gracias. Hasta luego.